Hola a todos, somos Michelle Alvarado, María Camila Pradilla y Jair Vargas. Hoy vamos a presentar el estudio realizado por Felipe Barrera Osorio y Hernando Bayona Rodríguez, que titula Señalización o mejor capital humano, evidencia para Colombia. Cabe señalar que este estudio ha sido publicado el año 2019. La pregunta, el objetivo del estudio es evaluar si la bonificación salarial de los egresados de universidades de gran prestigio se debe a que estas universidades tienen un efecto adicional sobre la formación de capital humano o si la bonificación se debe al efecto de la señalización universitaria, entendiendo el capital humano como la acumulación de habilidades que el mercado laboral reconoce y en función de ello determinan su salario. Por su parte, la señalización se entiende como el valor que le da el mercado laboral al prestigio de la universidad de donde haya egresado el profesional. Como principales motivaciones se puede señalar que la mayoría de la evidencia relacionada con la educación superior y sus efectos proviene de países desarrollados. En contraste, este artículo genera evidencia referida a estudiantes universitarios de un país de ingresos medios altos. 2. Por otra parte, otra de las motivaciones es que existe poca evidencia sobre el impacto de la calidad de la educación universitaria en el salario y menos evidencia sobre el efecto de la señalización. Por último, y no menos importante, es que se cuenta con información del examen de ingreso y egreso de una universidad altamente selectiva y prestigiosa en Colombia. Sobre el vacío de la literatura, este artículo contribuye a una línea de investigación empírica que aborda los efectos causales de la asistencia universitaria, el cual a su vez es naciente. En Colombia este tema ha sido abordado desde otras perspectivas, como determinar el efecto de los años de estudios sobre los salarios. Por otra parte, en Colombia existe un trabajo similar a este al respecto. El valor agregado que se le da es de incluir datos de un periodo en donde el examen de graduación es obligatorio. Contexto. En Colombia la educación superior se divide en técnico, tecnólogo y profesional. Desde el punto de vista de la oferta, el país ha experimentado un aumento en las instituciones que brindan un acceso a educación superior y en los programas académicos. Sin embargo, solo el 8.7% de los programas están acreditados y solo el 7.7% de las instituciones han alcanzado la acreditación de alta calidad. El estudio se enfoca principalmente en las universidades, las cuales han venido desarrollando en los últimos años diferentes criterios de admisión, como la prueba Saber 11, entrevistas y exámenes de admisión propios de las universidades. Como se puede observar en las siguientes gráficas, las principales universidades en Colombia son la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Por su parte, la tasa de admisión ha ido decreciendo en los años 2000 y 2012. El paper se basa en la estimación del efecto en la probabilidad de conseguir empleo, en la generación de ingresos y en otras variables de desempeño académico al ser admitido o no en una universidad prestigiosa a partir de un punto de corte que se ha establecido por medio de los resultados de la prueba Saber 11 aplicada al finalizar la educación media. Teoría de cambio. Si los individuos son aceptados en una universidad prestigiosa, estos se verán más incentivados a matricularse, lo cual mejorará su capital humano reflejado en la aprobación del número de créditos académicos, en la deserción escolar, en la tasa de graduación y en la probabilidad de conseguir empleo y mejorar los ingresos en el primer año de haberse graduado. En cuanto a la evaluación exógena, este paper aprovecha la discontinuidad en la probabilidad de ser aceptado, es decir, pasar el examen de admisión para identificar los efectos causales de estudiar en una universidad prestigiosa. Frente a las variables de resultado y control, al ser una regresión discontinua es importante tener en cuenta la variable de focalización Z, que para el caso es la estandarización del puntaje obtenido en el examen de admisión, que se basa en una ponderación de los resultados de las pruebas Saber 11 y que no es abierto al público. De esta manera, el punto de corte varía por carrera y por semestre. Dentro de las variables de control se encuentran algunas socioeconómicas y demográficas, que son resultados de las pruebas Saber 11, como el género, la edad, el estrato socioeconómico, el número de manos y miembros del hogar y los ingresos mensuales. En cuanto a las variables de resultado, estas se dividen en dos: la trayectoria educativa de los estudiantes y los resultados laborales a corto plazo. Dentro de la selección de los grupos de control y tratamiento, es importante hacer una distinción que hace el paper y divide en dos los grupos: el ITT o intento de tratamiento y el TOT o tratamiento de los tratados. Frente al ITT, el grupo de tratamiento son aquellos estudiantes que están por encima del umbral y son admitidos, y el grupo de control son todas las personas que aplicaron a una universidad prestigiosa pero no fueron admitidos. En cuanto al TOT,
El tratamiento está compuesto por los individuos que aplicaron, fueron aceptados y se inscribieron en una universidad prestigiosa, mientras que el grupo de control está compuesto por todos los individuos que aplicaron a la universidad prestigiosa, pero se inscribieron en otra universidad. Sobre la metodología, se ha empleado un modelo de regresión discontinua no paramétrico. Asimismo, es necesario mencionar que se ha realizado un análisis de ancho de banda y entonces el número de observaciones, que es alrededor de 20.500, estaría manteniendo una varianza mínima y las diferencias entre ellas se estima que también será baja. Sobre la estrategia de identificación, esta se ha realizado mediante la función de kernel, donde se identifican a la población que viene siendo tratada y a las que no, tal como podemos ver en la figura que se presenta. Sobre el cumplimiento de los principios para que el modelo ARDI sea aceptado, la figura que se mostró anteriormente muestra que se cumple el principio de discontinuidad en el punto de corte, en este caso el ingreso o no a la universidad. Sobre el segundo supuesto, la gráfica muestra evidencia estadística que no ha existido ninguna manipulación de la información. Este hecho está probado por la prueba de McCrary, que además no resulta significativo. Respecto al tercer supuesto, la continuidad de la línea de base es validada estadísticamente y se muestra en las siguientes figuras. Esto significa que el modelo sí es adecuado. Resultados principales de los efectos en la trayectoria educativa y empleabilidad. El efecto de ofrecer un cupo en una universidad prestigiosa sobre la probabilidad de que las personas que se encuentran cerca al punto de corte se inscriben es positivo. Su magnitud depende del programa en el que están interesados, por ejemplo, 24 puntos porcentuales en artes y 6 puntos porcentuales en medicina. En términos generales, el efecto global de ITT sobre la tasa de repetición es de 1.3 puntos porcentuales y de 3.8 puntos porcentuales en TOT. Los resultados son estadísticamente significativos y puede variar por programa. A su vez, se encuentra que ofrecer un cupo en una universidad prestigiosa incide positivamente en la tasa de graduación en 7 puntos porcentuales de ITT y en 21.3 puntos porcentuales TOT. No se encontraron efectos significativos en las tasas de deserción escolar, el tiempo que toma graduarse y en puntaje Saber Pro no son estadísticamente significativos. Por su parte, como se puede observar en la siguiente tabla, el impacto agregado de ofrecer un lugar en una universidad de prestigio sobre obtener un empleo un año después de la graduación está cerca de 7 puntos porcentuales en ITT y de 16 puntos porcentuales en TOT. Respecto a los ingresos, se observa que el efecto también es positivo y estadísticamente significativo, de 3.9 puntos porcentuales de ITT y de 18.4 puntos porcentuales en TOT. Para finalizar, es importante decir que como prueba de robustez, en el paper se hacen regresiones con diferentes puntos de corte, con diferentes cohortes, con variables sociodemográficas como prueba de endogeneidad, con diferentes anchos de banda y acotando la muestra. Y son estadísticamente significativos. Las conclusiones son que se encontraron efectos positivos entre la oferta de lugares en universidades altamente competitivas y prestigiosas con la inscripción en las mismas y la tasa de repitencia de créditos. No se encontraron efectos en la probabilidad de deserción o retiro, la graduación y el tiempo de graduación. Lo más importante, no se encontraron efectos en los resultados de las pruebas Saber Pro. En contraste, se encontraron efectos significativos y amplios en la probabilidad de empleo un año después de la graduación y en los ingresos, resultados que son compatibles con un modelo de señalización. Respecto de las críticas, la primera, se analiza una universidad con prestigio y se asume que los que no ingresaron terminan estudios en una que no es de este tipo. Pero ¿qué pasa si terminan estudiando en alguna universidad extranjera de mayor prestigio? La segunda, los componentes específicos de las pruebas Saber Pro se deberían tener en cuenta dadas las particularidades y diferencias entre las carreras y el segmento laboral al que se enfocan. En el estudio solo se tiene en cuenta el componente genérico. La tercera, para el periodo 2010-2012 la diferencia salarial es negativa entre los admitidos y los no admitidos, de menos 0,19. En este caso, la imagen de la universidad no está teniendo efecto en los salarios. Cuarto, el cruce de información generó pérdida de datos, reduciendo la validez de los resultados. Se pierde aproximadamente el 43% de la información en el segundo cruce, correspondientes a información de las universidades, ICFES y la base de datos del MEN.
Una quinta crítica sería que las habilidades blandas pueden no verse reflejadas en los resultados de los exámenes. Si bien los autores destacan esta debilidad, no la incluyen dentro del modelo, por ejemplo, con una variable instrumental. Y por último, tenemos una crítica de forma, y es que los resultados que se muestran en la tabla 1 no coinciden con lo que se interpreta en el texto. Muchas gracias. Muchas gracias.